Esta historia no me pertenece, los créditos a Shaggy Rover, de fanfiction.net. Capítulo 2. Prólogo. Capítulo 2. El elegido. Tile amaba a sus amigos. Azula siempre fue muy valiente y talentosa en todo lo que hacía. Podía contar con que Azula siempre sería fuerte por las dos y que sabría qué hacer sin importar la situación. Vale, claro que Azula podía ser un poco brusca a veces y que a veces le decía cosas que hacían que se le erizaran los ojos con el inicio de las lágrimas, pero Tile sabía que esa era solo una de las formas en que Azula la cuidaba. Como aquella vez que les había contado a sus amigas su sueño secreto de huir para unirse al circo, y Azula se había reído y había comenzado a apodarla fenómeno del circo. Tile había llorado en su almohada cuando llegó a casa, pero al día siguiente comprendió que Azula en realidad la había estado ayudando. Si les hubiera contado a sus hermanas o a sus padres sobre su sueño, habría recibido un castigo mucho más severo, y si se hubiera enterado en la escuela, sus compañeros de clase se habrían burlado de ella por eso para siempre. Azula le había estado enseñando una lección importante. Que las pequeñas fantasías tontas debían permanecer encerradas en su cabeza y nunca debían ser contadas a nadie. Mai era un poco tímida, pero leal hasta el extremo y tenía una puntería increíble. Su naturaleza reservada se equilibraba perfectamente con la habitual alegría de Tile, y siempre estaba dispuesta a intervenir y ayudar cuando la gente le pedía cosas que ella sentía que era demasiado educada como para negarse. A veces a Tile le gustaba pasar el rato a solas con Mai y relajarse después de que Azula las llevara a una aventura divertida, pero a veces estresante. No es que le contaran a Azula sobre estos días, por supuesto. No querían que se sintiera excluida. Luego estaba Tanya. Tile se sorprendió un poco cuando Azula inmediatamente tomó bajo su protección a una estudiante con antecedentes plebeyos, pero lo aprobó de todo corazón. Tanya tenía un cabello dorado tan hermoso, y su actitud seria era adorable viniendo de alguien tan pequeña y de apariencia tan linda. El puchero feroz que cruzaba su rostro cada vez que alguien mencionaba lo adorable que se veía con su uniforme hizo que Tile quisiera chillar de alegría. El hecho de que ella fuera una genio que constantemente obtenía calificaciones perfectas en cada prueba que hacían, sin importar la lección, y siempre estaba feliz de ayudarla con la tarea era la guinda del pastel. Pero, si era sincera, Tanya la asustaba a veces. Se sentía horrible por tan solo pensarlo, como si fuera una especie de traidora, pero no podía evitar sus pensamientos. Y no se refería al miedo en esa sensación incómoda que a veces sentía cuando no podía hacer algo que Azula le había pedido que hiciera. No, se refería a un escalofrío feroz que le recorría la espalda y le decía que huyera lo más rápido que pudiera. La primera vez que sucedió fue durante su primera lección de estrategia militar desde que Tanya se inscribió. Como el asedio del general Iroha Basin se era el tema de conversación de la nación en ese momento, su maestro había planteado un escenario hipotético a la clase sobre cómo abordarían la ruptura de las murallas legendarias. La mayoría de la clase había ofrecido respuestas poco inspiradas. Torres de asedio, túneles subterráneos o incluso disparar soldados por encima de la muralla mediante catapultas. Pero cuando fue el turno de Tanya, la pequeña niña rubia se lanzó a una charla de 20 minutos no solo sobre cómo romper las murallas, sino también reclamar y mantener toda la sección exterior de la ciudad. Abogó por enviar grupos de asalto a través de las tierras circundantes para quemar todos los pueblos de la provincia hasta los cimientos. Notablemente sin matar a nadie, pero dando a los sobrevivientes la mínima cantidad de suministros necesarios para que pudieran hacer el viaje a Ba Sing Se. Al inundar la ciudad de refugiados, razonó, el gobierno de Ba Sing Se sería incapaz de manejar adecuadamente la logística necesaria para proporcionarles a todos comida y refugio, lo que llevaría a una creciente sensación de descontento a medida que la ciudad se abarrotaba de gente y más refugiados recurrían al crimen para sobrevivir. Si no se producía un levantamiento de forma natural en el plazo de 6 semanas, se podrían introducir espías entre los refugiados con órdenes de quemar las reservas de alimentos. Una vez que comenzara el levantamiento, muchos soldados apostados en las murallas exteriores tendrían que ser retirados para ayudar a lidiar con él, lo que dejaría la muralla sin personal para una incursión masiva mediante escaleras de asedio. No era el genio táctico lo que asustaba a Tile, sino la forma desapasionada, casi indiferente, en que Tanya hablaba de los civiles y los soldados, de cómo se refería a ellos como recursos humanos en lugar de personas reales. Era el brillo en sus ojos cuando hablaba de la eficiencia de lanzar el asalto en medio del levantamiento, masacrando a los guardias cuando estaban en su punto más débil. Era el tono de seguridad en su voz cuando terminó de pronunciar su discurso.
como si ya hubiera probado una estrategia como esta antes y supiera personalmente que sería efectiva. En las clases de historia, etiqueta, economía o cualquier otra cosa que no fuera aplicable a la guerra, Tanya era una alumna modelo. Diligente, trabajadora y siempre exitosa. Para ser justos, también era todo eso durante las clases relacionadas con la guerra, pero era en esos momentos cuando realmente parecía cobrar vida en el peor sentido de la palabra. Sonriendo como un león ante una presa acorralada y soltando diatribas crueles sobre las otras naciones o aconsejando estrategias despiadadas para alcanzar la victoria. Tile no se sorprendió en absoluto cuando descubrió que Tanya estaba en contacto regular con un teniente de la Marina que prácticamente le había garantizado un puesto en su mando. A pesar de que a Tanya le gustaba afirmar que pensaba que la guerra era un desperdicio de recursos sin sentido, ninguno de sus compañeros de clase la creía, aunque tenían demasiado miedo de decírselo a la cara. Tanya era una soldado nata. Una asesina nata. Sí, Tile amaba a sus amigos, pero cuando cerraba los ojos y soñaba con escaparse para unirse al circo, nunca imaginó que sus amigos la acompañarían. Paz y relajación. ¿Había algo más hermoso? Tanya se sorprendió al recibir una invitación para estudiar en la Real Academia del Fuego para niñas. Era la mejor escuela del país, exclusivamente para los hijos de la nobleza, y no era un lugar al que hubiera tenido la oportunidad de entrar si no fuera por la beca de la familia real. Era una oportunidad poco común que se adaptaba perfectamente a sus objetivos, ya que la academia trabajaba en asociación con el ejército para ofrecer formación de oficiales a sus estudiantes. Graduarse le permitiría ingresar a la Marina con el rango de teniente menor, lo que le otorgaría de inmediato cierto nivel de autoridad y evitaría los puestos que probablemente la pondrían directamente en peligro. Estaba a solo 2 rangos de ser capitán y a 4 de su objetivo final de convertirse en almirante. La razón de semejante golpe de suerte se reveló en su primer día, cuando Azula se acercó a ella en la primera oportunidad y le presentó a Tanya a sus amigas. Parecía que Tanya realmente no había imaginado esa chispa de amistad entre ellas durante su encuentro. Pobre Osai. Sin duda había soportado pacientemente las insistencias de Azula durante todo el tiempo que pudo antes de finalmente ceder a sus demandas y movió algunos hilos para que le ofrecieran un lugar a Tanya. Un acto de paternidad tan suave sin duda haría que la nobleza más tradicional chasqueara la lengua con desaprobación. Sin embargo, ser amiga de la realeza ciertamente tenía sus ventajas, y no solo porque le abría nuevas puertas para su carrera. Tanya había esperado que, en una escuela llena de niños nobles, una chica plebeya como ella fuera un blanco fácil para el acoso. En cambio, la mayoría de los demás estudiantes se apartaban como el mar rojo por donde ella pasaba y la trataban con una cortesía inquebrantable. A algunos incluso les temblaban las rodillas cuando se acercaba demasiado. Ser la mejor amiga de la realeza parecía hacerla intocable. Tanya sobresalía en todas sus lecciones, sacando notas perfectas en cada prueba o desafío que le presentaban. El honor de ser la mejor estudiante solía ser solo de Azula, pero cuando Tanya llegó, Azula había comenzado a estudiar más duro que nunca para igualarla, y una vez más Tanya se sintió complacida por la chispa de competencia amistosa que compartían. Sin embargo, si era honesta, Tanya estaba un poco aburrida por la mayoría de sus lecciones. Asignaturas como historia y etiqueta eran interesantes, pero el simple hecho era que Tanya ya había ido a la escuela antes, y en períodos de tiempo que habían sido considerablemente más avanzados que este. Sabía de conceptos que sus maestros ni siquiera podían soñar, y tener que sentarse a escuchar lecciones que ya sabía rápidamente se volvió tedioso. Era egoísta y completamente desagradecido descartar su educación pacífica como aburrida cuando los soldados que luchaban en el campo de batalla habrían dado lo que fuera por estar donde ella estaba, pero esa era la maldición de la perspectiva. En unos pocos años, cuando se viera obligada a ir a la guerra, miraría hacia atrás a estas lecciones aburridas con una sonrisa cariñosa. Más interesante fue el tiempo que Tanya pasó con Azula y sus otras 2 amigas, Tile y Mai. Ambas eran chicas amables y amigables, y siempre estaban ansiosas por apoyar a Azula en todo lo que dijera o hiciera. Eso era verdadera amistad. A veces Zuko también se unía, pero la mayoría de las veces las evitaba cuando Tanya estaba cerca. Zuko actuaba de manera muy incómoda en presencia de Tanya. Tartamudeaba sobre sus palabras y miraba hacia otro lado cada vez que ella establecía contacto visual. No pasó mucho tiempo antes de que Tanya llegara a una incómoda comprensión sobre por qué era así. Zuko estaba enamorado de ella. Era la única condición que coincidía con todos los síntomas que estaba mostrando.
Sus palabras inspiradoras en el torneo debieron haber hecho un buen trabajo para levantarle el ánimo, y ahora sus sentimientos por ella lo dejaban confundido cada vez que ella estaba cerca. Era un desastre en muchos sentidos. Por un lado, aunque ahora llevaba el cuerpo de una niña, en el fondo Tanya era un hombre de mediana edad. Tener a alguien tan joven enamorado de él, aunque no fuera correspondido, era una experiencia incómoda. Por otro lado, Mai parecía estar un poco enamorada de Zuko, si no se equivocaba, y Tanya no tenía intención de involucrarse en algún tipo de drama de época o comedia romántica. Y por un tercer motivo, Zuko simplemente no era su tipo. Desafortunadamente, Tanya no sabía cómo decepcionarlo suavemente sin romperle el corazón, por lo que hizo todo lo posible por actuar con formalidad respetuosa, aunque un poco fría, cuando hablaba con él para evitar que se hiciera ilusiones. Había algunos días en los que Azula la invitaba a jugar en privado y, por lo general, las dos pasaban el tiempo entrenando y practicando fuego control juntas. Teniendo en cuenta que era la única amiga maestra fuego de Azula, por no mencionar la única que podía vencerla, a Tanya no le molestaban en absoluto estos combates. Incluso dejaba que Azula la venciera de vez en cuando, solo para asegurarse de que no se desanimara. Casualmente, en esos días, el príncipe Osai aparecía a veces e incluso la había invitado a quedarse a cenar un par de veces. A Tanya le agradaba Osai. Era un hombre firme y autoritario que dedicaba una cantidad asombrosa de esfuerzo a su trabajo, pero siempre encontraba tiempo para la educación de su hija. A diferencia de su hermano belicista, el general Hiro, Osai prefería dedicar su tiempo a las artes de la política y el arte de gobernar, una profesión mucho más digna en opinión de Tanya. Al mismo tiempo, sin embargo, estaba claro que no tenía miedo de hacer la guerra o incluso de entrar en combate él mismo cuando la situación lo exigía, y creía firmemente en el objetivo de la Nación del Fuego de traer orden y prosperidad a un mundo que pronto estaría unificado. Durante sus comidas, el príncipe Osai les hacía preguntas sobre el estado de la guerra, la historia de la Nación del Fuego y una variedad de otros temas patrióticos, además de ofrecer sus propias opiniones lógicas y bien razonadas sobre estrategia, filosofía y economía con las que Tanya a menudo se encontraba de acuerdo. Su redacción podía ser un poco extrema a veces, pero el núcleo de sus creencias era que las recompensas solo debían otorgarse a aquellos con la dedicación, el talento o el poder para ganarlas. Un verdadero capitalista. Los años siguientes no fueron buenos para Azula ni para su padre. Hubo un año en el que recibieron la noticia de que Luten, el hijo del príncipe Hiro, había muerto en batalla y que el asedio de Ba Sing se había levantado. Como si eso no fuera suficientemente malo, el señor del fuego Azulón falleció poco después, proclamando sabiamente a Osai como su sucesor en su lecho de muerte, y pocos días después, la vida de la princesa Ursa fue arrebatada por una enfermedad repentina. Esta serie de tragedias en tan corta sucesión habría sido suficiente para amargar la coronación de cualquiera, pero tanto Osai como Azula, digna realeza hasta el final, soportaron su dolor con estoicismo, sin permitir que se reflejara en sus rostros para no preocupar a sus súbditos. Tanya se tranquilizó al saber que Osai era el tipo de gobernante que podía permanecer fuerte ante la tragedia, incluso si pensaba que podría ser más saludable para Azula abrirse un poco más. En cambio, Tanya prosperó positivamente durante sus años escolares. Conocer la mayor parte del contenido de la asignatura le dio más tiempo para practicar su fuego control, y no le daba vergüenza jactarse de que era muy buena en eso. Su técnica de vuelo se había perfeccionado a tal nivel que podía realizar cómodamente los movimientos que aprendería en su segunda vida, y ya sea en tierra o en el cielo, podía aniquilar a prácticamente cualquier persona por debajo del nivel de maestra en una pelea. Cuando finalmente llegó su momento de servir en el ejército, Tanya estaba segura de que había hecho todo lo posible para asegurar su mejor oportunidad de sobrevivir. Por eso, el día de su 13º cumpleaños, Tanya se encontró parada frente a un espejo de cuerpo entero, mirándose el reflejo de sí misma vestida con la armadura negra y roja de la marina. Era vergonzoso que siguiera siendo tan condenadamente baja que habían tenido que encargar un conjunto especial de armadura en miniatura solo para ella, pero tenía la esperanza de que daría un estirón a medida que avanzara su adolescencia. Al menos, quienquiera que le hiciera esta armadura había aceptado su pedido de incluir una gorra con visera negra y roja en lugar del tradicional casco de metal. A Tanya le había gustado mucho este estilo de gorra en su segunda vida, y pensó que la insignia de llama dorada impresa en el frente combinaba bastante bien con su cabello. Tanvi. No te vayas.
Sollozó Tile melodramáticamente, logrando de algún modo envolver a Tanya en un abrazo sin empalarse con las hombreras puntiagudas de su uniforme. Asegúrate de escribir tan seguido como puedas, ¿de acuerdo? De hecho, escribe todos los días. Sí, y trata de no caer por la borda y ahogarte, dijo Azula con frialdad, recostándose en un sofá cercano. Después de todo el dinero que papá invirtió en ti, sería un desperdicio que mueras demasiado rápido. Tanya se rió entre dientes ante el particular humor negro de Azula. Estaré bien. Solo pasaré unos años en el mar, tal vez una o dos incursiones, y llegaré a ser almirante antes de que te des cuenta. Luego volveré aquí para elaborar planes estratégicos con el Consejo de Guerra, y estaremos todos juntos de nuevo. Mai resopló desde donde estaba apoyada contra la pared. Eso espero. Papá ha estado haciendo lobby para ser nombrado gobernador de una ciudad en las colonias. Tanya no entendía por qué el padre de Mai querría abandonar la seguridad de su tierra natal para gobernar una ciudad polvorienta y llena de rebeldes cerca de una zona de guerra. Pero, de nuevo, Ukano nunca había sido el hombre más inteligente. Esperemos que eso no suceda. Al menos Ti seguirá aquí para hacerte compañía, Azula. Tal vez estaba adivinando, pero la sonrisa de Ti le pareció un poco más tensa por un segundo. Así es, respondió alegremente. Así que será mejor que te asegures de volver a casa también. ¿Hogar, eh? En realidad, no consideraba que el gran templo fuera su hogar, pero en un sentido más amplio sentía el amor que uno sentía por su tierra natal aquí, en la Nación del Fuego. Tenía gente aquí a la que amaba y respetaba, y la idea de poner un pie fuera de su suelo natal le traía consigo una inesperada sensación de melancolía. Sí, la Nación del Fuego era un país que le sorprendió descubrir que estaba un poco orgullosa de representar, incluso si pensaba que la guerra que estaba librando contra el resto del mundo era un desperdicio de recursos. Un golpe en la puerta indicó que era hora de irse, y después de un último abrazo a cada uno de sus amigos, Tanya abrió y siguió al soldado que esperaba afuera. La sacaron del Palacio Real y atravesaron las calles laberínticas de Ciudad Capital, hasta que por fin llegaron al puerto. Esperando en uno de los muelles, había una enorme masa de metal negro, moldeada expertamente en un diseño elegante y apto para navegar gracias al progreso de la ingeniería de la Nación del Fuego. Se llamaba la Venganza de Azulón, y esperando en la parte superior de la pasarela, resplandeciente con su armadura y flanqueado a ambos lados por dos tropas de élite, había un hombre al que Tanya no pudo evitar sonreír al ver. Pero ahora era el momento de la formalidad, y cuando llegó a la parte superior de la pasarela, Tanya hizo un saludo perfecto, permitiendo que solo una ligera mueca en las comisuras de su boca transmitiera su felicidad. Capitán Sao, lo saludó respetuosamente. Teniente subalterno Tanya, presentándose para el servicio. Tranquila, teniente, respondió Sao, saludando brevemente y sonriendo. Realmente había sido bueno de su parte cumplir con su palabra y tener un lugar en su barco reservado para ella después de todo este tiempo. Mantenerse en contacto con él definitivamente había valido la pena. ¿Cuál es nuestra primera tarea, señor? Preguntó Tanya obedientemente. Sao se rió entre dientes. ¿Ansioso por el combate? Bueno, estás de suerte. Los exploradores han informado de que una nave militar del Reino Tierra ha invadido nuestras aguas. Las órdenes son interceptarla y destruirla con el máximo de prejuicios. Una sonrisa maliciosa se dibujó en su rostro. Creo que es la oportunidad perfecta para mostrarme algunas de esas técnicas de las que tanto me has hablado. Tanya no pudo evitar sonreír. Como ordene, señor. Los destinos en el mar eran los peores. Anson reprimió un bostezo en su mano, manteniendo sus ojos llorosos fijos en la vasta extensión del océano que tenía frente a él. Extrañaba la sensación de una roca sólida y buena y de tierra bajo sus pies. Los maestros tierra no estaban destinados a vivir sobre esta tontería acuática. Aún así, las órdenes eran órdenes y todos tenían que hacer su parte si querían tener alguna esperanza de repeler a la Nación del Fuego de sus costas. La idea de que su arduo trabajo, por aburrido que pudiera ser a veces, podría salvar a su hija de crecer en un país propiedad de maestros fuego era toda la motivación que necesitaba para seguir adelante. Salió de sus cavilaciones cuando una forma oscura apareció en el lejano horizonte. Anson abrió rápidamente su catalejo y su pulso comenzó a acelerarse ante lo que vio. Buque de la Nación del Fuego. Babor. Gritó, y pronto escuchó las campanas de alarma sonando y las tropas corriendo a posiciones de batalla detrás de él. ¿Solo un barco? Bien, sería una pelea justa entonces, y todos sabían que la Nación del Fuego nunca ganaba en una pelea justa.
Mantuvo su telescopio fijo en la amenaza que se acercaba mientras el capitán se paraba a su lado. Informe, ordenó el capitán. Hay un barco en el horizonte este. Parece ser un crucero. ¿Dentro del alcance de nuestros trabuquetes? Todavía no, pero se acerca rápido. Espera, no, se está deteniendo. Algo no cuadraba con esto. La Nación del Fuego valoraba la agresión en todas las cosas y normalmente no dudaba en atacar a menos que estuvieran en inferioridad numérica. ¿Por qué entonces se habían detenido tan lejos cuando sus armas no podían esperar alcanzarlos desde allí? Un destello de luz naranja brillante contra la oscuridad opaca de la nave de hierro atrajo su atención, y Anson inmediatamente lo siguió a través de su catalejo. Señor, han desplegado algo desde la cubierta. Está subiendo rápidamente. El capitán frunció el ceño. ¿Algún tipo de arma? No lo creo, señor. Parece más bien, un niño. Sí, era una niña. Una niñita, de no más de 10 años a juzgar por su tamaño, con un inusual cabello dorado y un uniforme militar. Había oído historias sobre maestros fuego que podían volar, pero nunca tan alto ni tan rápido. Esta parecía capaz de desafiar a los antiguos maestros aire. Dame eso. Murmuró el capitán, agarrando el catalejo y fijándolo en el extraño destello de luz que se elevaba hacia el cielo. Su ceño se endureció al confirmar lo que Anson vio. ¿A qué diablos están jugando, enviando a un niño a una zona de guerra? ¿Algún tipo de reconocimiento? No lo creo. Ella está en un puesto demasiado alto para eso. Observaron en un silencio incómodo cómo la niña volaba cada vez más alto y se detenía justo encima del barco. Desde tan alto, su cabello y sus llamas eran apenas pinchazos, como si una de las estrellas distantes en el cielo nocturno hubiera decidido quedarse hasta el día. De repente, ese punto distante se dividió en 2, luego en 3, luego en 4. De repente, se multiplicaron rápidamente y Anson no necesitaba ser un genio para darse cuenta de lo que estaba sucediendo. Nos está disparando. Posiciones defensivas. Protejan nuestros trabuquetes. Rugió el capitán, y por toda la cubierta los soldados levantaron escudos de rocas y piedras de pozos estratégicamente ubicados para protegerse de la lluvia de fuego. Lluvia era una declaración acertada, ya que cada bola de fuego no era más grande que una gota de lluvia y en realidad no causaría más daño que una dolorosa marca de quemadura por sí sola. No habrían sido más que una pequeña molestia si no fuera por la gran cantidad con la que caían. ¿Están intactos los trabuquetes? Gritó el capitán. Al mirar alrededor de la cubierta, Anson pudo ver que todos los artefactos de asedio permanecían intactos. Si la intención de la chica había sido retirarlos rápidamente de la batalla, entonces era ingenua al pensar que sería tan fácil. Señor. El barco de la Nación del Fuego. Anson miró hacia el océano y, efectivamente, el crucero de la Nación del Fuego estaba abriéndose paso hacia ellos una vez más. Podía ver soldados con armadura roja corriendo por las cubiertas negras, preparando sus propios trabuquetes. Maldita sea. Incluso si su armamento pesado estaba intacto, no podían cargarlo y dispararlo mientras caía la lluvia llameante. Estaban inmovilizados. ¿Cuánto tiempo ese mocoso va a mantener encendido este fuego del infierno? Ya no queda mucho, si tengo algo que decir al respecto. Rugió el capitán. Derribadla. A sus órdenes, los maestros tierra que se encontraban a lo largo de la nave se lanzaron hacia adelante y lanzaron rocas por los aires. Sin embargo, la gravedad no estaba de su lado y, a medida que subían, los proyectiles perdían impulso. Al poco tiempo, las rocas volvieron al océano, tras fracasar miserablemente en su intento de alcanzar la estrella demoníaca que se encontraba arriba. Capitán. El crucero está a distancia de tiro. Todas las miradas se volvieron hacia el océano, donde una andanada de barriles fue lanzada desde el barco de la Nación del Fuego. En cuestión de segundos, chocaron contra la cubierta, esparciendo amplios charcos de petróleo negro que pronto se incendiaron con una gota de fuego del infierno y estallaron en llamas. En cuestión de momentos, una buena cuarta parte de la cubierta estaba inundada de fuego. Pero la pesadilla aún no había terminado. Anson ya podía ver cómo se cargaban en los trabuquetes enormes bolas de carbón. Señor. Nos van a bombardear. Los ojos del capitán estaban muy abiertos y parecía que empezaba a entrar en pánico, pero gracias a su fuerza de voluntad mantuvo la voz firme. Todos preparados para el impacto. Los soldados se apresuraron de un lado a otro, agarrándose a la barandilla más cercana que pudieron encontrar mientras las bolas de carbón se encendían y disparaban al aire. Cada una de ellas hacía que el barco vibrara y chirriara al impactar, extendiendo aún más llamas por la cubierta.
Sin embargo, esos no eran los únicos sonidos. Entre los fuertes crujidos, Anson también oyó tañidos metálicos e impactos sordos y agudos. Grandes arpones disparados desde balistas se habían hundido en el costado, y las pesadas cadenas unidas a ellos ahora arrastraban a los dos barcos juntos. «Nos van a abordar», gritó Anson. El capitán miró a su alrededor, mirando con odio el daño que había sufrido su nave, antes de reafirmar su expresión con una resolución sombría. «Si así es como quieren jugar, entonces está bien, que vengan. Repeleremos su primera oleada y luego los repeleremos, contraatacando su nave mientras se lamen las heridas. Formen hombres. Prepárense para un asalto». Aunque todavía se recuperaban del breve bombardeo, los soldados de la tierra eran muy testarudos y, al oír la voz de su capitán, se lanzaron hacia adelante con pies inestables para unirse a él. Grandes franjas de roca y grava avanzaron como una ola, apagando muchos de los charcos de llamas mientras formaban una barrera a lo largo del costado de babor de la cubierta. Un muro de piedra contra el que la furia de los maestros fuego se estrellaría inútilmente. Sin embargo, algo no iba bien. El aire estaba demasiado limpio. Anson miró hacia arriba, apenas dándose cuenta de que la lluvia de fuego del infierno había cesado a tiempo de ver a la niña demonio cayendo rápidamente desde arriba. Justo cuando parecía seguro que se estrellaría contra las olas, la niña se levantó, volando a través del agua a tal velocidad que a sus ojos parecía una mancha negra y dorada. Mientras pasaba zumbando por el costado de estribor, una afilada cinta de llamas azotó las espaldas de los soldados, provocando que muchos gritaran de dolor. Con una sincronización perfecta, un grito de batalla resonó desde el crucero de la Nación del Fuego cuando la primera ola de soldados vestidos de rojo saltó a bordo, liberando feroces chorros de llamas hacia la barricada de tierra. La mayoría de las secciones de la pared se mantuvieron firmes, pero los maestros tierra que habían sido más gravemente heridos por el látigo llameante de la chica rubia no pudieron evitar vacilar bajo la presión repentina. Sus secciones de la barricada se rompieron, dejando que oleadas de llamas rodaran hacia las filas de los maestros tierra. El caos se apoderó de la nave a medida que los soldados de fuego avanzaban, dividiendo a los soldados de tierra en grupos más pequeños y disolviendo la lucha en una frenética refriega. Los soldados de tierra se resistieron, pero se habían acumulado demasiadas desventajas en su contra. Con algunos charcos de llamas todavía esparcidos por la cubierta, los soldados de fuego tenían la opción de atacar desde muchos ángulos en lugar de solo el frente, y no había suficiente tierra en la nave para que los soldados de tierra se defendieran desde tantos ángulos con la suficiente rapidez. Uno por uno, los parches de resistencia flaquearon y se desvanecieron ante la implacable marea de fuego. Anson se encontró junto a un grupo de soldados desorganizados, uno de los últimos remanentes de resistencia a bordo de la cubierta. Un rayo tras otro de fuego volaba en su dirección, cada uno de ellos rompiéndose contra la piedra justo a tiempo. El capitán no estaba a la vista, perdido en algún lugar de la embestida, y con cada segundo que pasaba más y más maestros fuego convergían en su posición. Una terrible certeza se instaló en su interior, y Anson supo que toda esperanza de victoria estaba perdida. «Yo diría que ya es hora de rendirse ahora, ¿no crees?». Una voz, aguda y pueril, pero con un regocijo escalofriante, sonó detrás de él, y Anson se encontró cara a cara con la niña rubia que se posó delicadamente sobre la barandilla. A la luz de las hogueras, sus ojos amarillos brillaban como brasas ardientes, ardiendo con odiosa alegría mientras observaba la destrucción. ¿Cómo podía alguien sonreír como ella ante tanta muerte? Seguramente ningún niño, ningún ser humano nacido con siquiera una pizca de amor en su corazón, podría deleitarse en este infierno creado por el hombre. La respuesta se le ocurrió con terrible certeza. No era un niño. Debía ser uno de esos espíritus demoníacos vengativos en forma humana, que había venido a bailar en medio de la miseria y el terror que se extendían por la conquista de la Nación del Fuego. No podía permitir que esta encarnación del mal llegara a su tierra natal. No podía permitir que su camino de ruina y destrucción llegara a su esposa e hija en Basingse. Si esta iba a ser su última hora, que su último acto fuera llevarse a este monstruo a los pozos más oscuros del mundo espiritual con él. «Monstruo», rugió, girando sobre un talón y asestando un martillazo de roca hacia la cabeza de ella con toda su furia. Sin embargo, el demonio avanzó a toda velocidad, deslizándose hacia abajo y pasando por debajo de su brazo antes de que pudiera alcanzarla. ¡Pam! Anson sintió un impacto en el pecho con un eco desconocido, como si lo oyera desde muy lejos. De repente, la oscuridad pareció infiltrarse en los bordes de su visión y los sonidos de la batalla a su alrededor se volvieron apagados y difusos.
Lentamente, bajó la mirada y se quedó mirando sin comprender la mano de una niña que le tocaba el pecho. Las yemas de sus dedos humeantes acariciaban suavemente los bordes del gran agujero que acababa de hacerle en el pecho. Extraño. Siempre había esperado que la muerte por fuego fuera como una agonía ardiente. En cambio, solo se sentía frío y vacío, como si le hubieran arrancado el alma. Deberías haberte rendido mientras tuviste la oportunidad, le susurró la chica, el monstruo, al oído. Una leve sonrisa burlona se dibujaba en sus labios. Pero me alegro de que no lo hicieras. Ella lo agarró por el hombro y, cuando Anson supo, el mundo se había dado vuelta y él lo arrojó por la borda. Lo último que vio fue que ella le dio la espalda, sin siquiera dignarse a prestar atención a sus últimos momentos, antes de que las olas se lo llevaran. El capitán Sao se jactaba de que no era de los que solía alardear, pero había ocasiones en las que uno merecía alardear, y esta era definitivamente una de ellas. Era un hombre tocado por el destino. Lo había sabido desde el día en que encontró la biblioteca de Wan Shiton y el pergamino que revelaba la identidad de los espíritus de la luna y el océano que había dentro. Algún día obtendría la gloria eterna como Sao, el asesino de la luna, el que libró al mundo del azote del agua control para siempre. Lo único que se interponía entre él y su destino era el poder. Solo un almirante tenía la autoridad para liderar una invasión contra las tribus del agua del norte a la escala que él necesitaba, y como capitán todavía estaba a 2 rangos de esa elevada posición. Había mentido, traicionado y engañado para llegar tan alto en los rangos, pero ahora parecía que el destino le había entregado la herramienta que necesitaba para subir esos últimos escalones. Había sabido que Tanya sería algo especial desde el día en que la vio competir contra la princesa Azula. Había sido un golpe de pura suerte que él hubiera sido el primero en conocerla después de que ella demostrara por primera vez sus talentos de fuego control, y que él hubiera sido capaz de convencerla para que se pusiera a sus órdenes tan fácilmente, pero incluso en ese entonces no se había dado cuenta del todo del prodigio en el que se convertiría. No solo era una verdadera maestra del fuego control a la edad de 13 años, sino que también estaba bendecida con un increíble don para el vuelo, un genio táctico tan eficiente como cruel y una estrecha conexión con la hija del Señor del Fuego. El propio Señor del Fuego Osai le había enviado mensajes privados preguntándole sobre el progreso de Tanya, dejando en claro que ella era alguien a quien él había señalado de entre la chusma común como alguien de gran importancia para el futuro de la Nación del Fuego. Y ahora esa misma estrella en ascenso estaba atada a él. Estaba seguro de que sería ascendido a comandante por la captura abrumadoramente exitosa de esta nave de la Nación de la Tierra, y tenía que agradecerle a Tanya por ello. Continuaría manteniendo a la chica cerca de su lado, compartiendo sus éxitos y promoviéndola al mismo ritmo que su propio ascenso a través de los rangos. Algunos de sus hombres ya la llamaban la Hada de la Nación del Fuego debido a su delicada apariencia, y Sao no pudo evitar pensar que la descripción era acertada. En las alas de esta hada, él se elevaría hacia el brillante destino que lo esperaba. Sí, él fue sin duda el elegido por el destino. Anson se hundió cada vez más en las profundidades, incapaz de reunir la fuerza suficiente para mover los dedos o cerrar los labios ante las burbujas de aire que escapaban de sus pulmones. Hacía tanto frío, estaba tan oscuro y, sin embargo, cada segundo que pasaba le resultaba más y más cómodo, como si se estuviera quedando dormido. En sus últimos momentos, Anson pensó en la familia que estaba dejando atrás en casa, sin estar preparada para la pesadilla que se dirigía hacia ellos desde el otro lado del mar, y su corazón se sintió oprimido por el miedo y el arrepentimiento. Sin pensarlo, sus labios comenzaron a moverse, cantando una oración silenciosa. Oh espíritus, os ruego que le demos un futuro mejor a mi hija. Y mientras la oscuridad lo conquistaba, Anson oyó una voz, profunda y antigua, que le sonaba desde las profundidades. Como una estrella de ballet o una prima donna de ópera, tendrá una voluntad inquebrantable y un destino resplandeciente. Porque yo te he escuchado y por mi voluntad se hará. Al otro lado del mar, detrás de los grandes muros de Ba Sing Se, una hermosa mujer vestida con el verde del reino de la tierra jadeaba, repentinamente presa de una profunda tristeza. No sabía cómo lo sabía, pero algo en su corazón le decía que lo peor había sucedido. Su amado esposo se había ido. Nunca regresaría a casa para abrazarla a ella y a su querida hija. Sin pensarlo, sus manos se juntaron y sus pensamientos se fusionaron en una oración susurrada en sus labios. Oh, espíritus, os ruego que protejáis a mi hija. Todo lo que quiero es que ella, lo más preciado que mi marido dejó en este mundo, esté protegida.
Y en ese momento pudo jurar que una voz, profunda y antigua, le susurró desde el cielo. Las espadas se romperán ante ella, las flechas la esquivarán, el fuego no la alcanzará y sus heridas sanarán. Porque yo te he escuchado y por mi voluntad se hará. Sobre los muros de Ba Sing Se, una joven se encontraba de pie, mirando fijamente el horizonte que tenía ante sí. A lo lejos, en algún lugar bajo el sol poniente, los ejércitos de la Nación del Fuego marchaban hacia la guerra, sembrando muerte y destrucción en la tierra a su paso. Semejante maldad desenfrenada sin duda atraería a quien ella buscaba, el demonio al que había jurado cazar a través de los confines del tiempo y el espacio, como un tiburón a sangre fresca. Sin embargo, los grandes muros construidos para proteger la ciudad en la que vivía la enjaulaban, impidiéndole perseguir su destino divino. Si tan solo hubiera nacido como maestra tierra como su padre. Una persona lo suficientemente poderosa como para unirse al ejército y luchar contra la oscuridad. Entonces seguramente sería capaz de encontrar y derrotar al diablo de una vez por todas. Sin que nadie se lo pidiera, las palabras se unieron en sus labios en una oración silenciosa. Oh Señor, te ruego que me concedas el poder que necesito para luchar contra el diablo. Y en ese momento pudo jurar que una voz, profunda y antigua, retumbó hasta ella desde debajo de la tierra. La roca se partirá a tu paso. La piedra se hará añicos ante tu furia. La tierra se doblará a tu voluntad. Porque una vez más te he escuchado, mi elegido. Y por mi voluntad se hará. Eso ha sido todo por hoy. Si te gustó el video, puedes dar like, y escribir un comentario. Se despide Smithy Fanfics.